Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos habitualmente, esto es la habitualidad de nuestros sábados por la tarde, encontrarnos con Bernardo Gandia Enríquez, exalcalde de San Juan de la Costa, ex gobernador, hombre público, a conversar y a compartir temas que son de la actualidad. Nos hemos centrado últimamente en temas nacionales, pero también internacionales, lo que le da una cierta diversidad a esta conversación, que yo no sé si será tan agradable para usted como lo es de agradable para mí en lo personal. Así que, Bernardo, un gusto compartir contigo una tarde más. Hola, Claudio, agradecerte a ti tu presencia acá y una vez más para compartir nuestras opiniones, que obviamente denotan una preocupación por lo que es los temas internacionales y también locales y regionales, de tal forma de tener una visión global de la situación que se vive en el mundo y sobre todo lo que eso implica para Chile, que es un país pequeño con alrededor de 20 millones de habitantes y que está al fin del mundo, y por lo tanto también se requiere tener una mirada internacional que nos permita de cómo nos insertamos en un mundo globalizado y cuáles son las tendencias políticas que hoy en día están imperando en el mundo y aquellos regímenes más autoritarios dentro del concepto de democracia, que son personas elegidas democráticamente, pero con un marcado tinte autoritario que hace que sea una ola de este tipo de regímenes a nivel mundial, porque efectivamente, como dice nuestro autor recientemente, empezando su lectura, Alexander Dugin, están cambiando las relaciones de poder. El Estado-Nación está dando paso a otro tipo de relaciones en donde obviamente la teoría del mundo multipolar está tomando fuerza y está obviamente desarrollando. No es una teoría todavía, pero por lo menos hay gente que está esbozando un modelo o una forma de ver y analizar las cosas que están pasando en el mundo. Un tema interesante. A mí me gustaría que tú puedas mostrar el libro que estás leyendo, porque a mí me pareció interesante. Lo vamos a comentar si existe una posibilidad. Bueno, este es el libro de Alexander Dugin, Teoría del Mundo Multipolar. Tiene a lo menos 3 libros, los más conocidos, que tienen traducción al castellano. Él es un filósofo y un politólogo ruso, no muy conocido obviamente en Chile y menos en el contexto latinoamericano. Y tiene 3 grandes títulos. Uno es la teoría multipolar y la geopolítica, el otro, y uno tercero que se lo voy a recomendar a Claudio porque le gustan los templarios del proletariado. Bueno, me trajo para mí La nueva cuestión social de Pierre Rosballon, que vamos también a revisar, porque la idea es que si podemos participar con usted de una conversación de temas, en este caso del mundo multipolar, de la geopolítica y de lo que está ocurriendo con Trump y la anexión de Canadá, es necesario tener una visión más amplia que la que se puede dar en un círculo pequeño. Ahora, no sé para quién puede ser interesante hablar de esto. Creo que el Consejo Municipal de Osorno no, pero vamos a hacer el intento. Pero alguien puede tener escuchas buenos, sí, claro. Y le puede servir, por último, despertar la curiosidad por los textos, que es lo importante. Ya una persona que quiera leer puede saber y buscar cuáles son los textos recomendados. Acá hemos recomendado 2 títulos y autores de diferentes temas, y por lo tanto yo los invito también a incursionar, buscar los textos y tener la posibilidad, ojalá, de comprar uno de estos textos, porque efectivamente puede contribuir a tener una visión mucho más acabada de lo que está pasando a nivel internacional. Prueba de ello que recientemente, como ustedes saben, nuevamente Trump amenaza con aranceles del 100% a Canadá, y eso puede tener implicancias en Chile, dado que Canadá es el principal, inversor en Chile, y por lo tanto este tipo de aumento de aranceles en forma arbitraria, amenazándoles porque iban o van a firmar un tratado de libre comercio con China, da cuenta un poco de lo que es la teoría multipolar, es decir, de cómo se refuerzan los espacios territoriales, y por lo tanto yo creo que es importante tener una visión conceptual, teórica,
para entender la realidad concreta que está sucediendo. Nuestro autor que acabamos de dar a conocer plantea que el Estado-Nación, como uno lo conoce, hoy día está en crisis, y por lo tanto ese Estado-Nación ya no sirve como para tener una relación unilateral con otros estados, y por lo tanto aquí estos organismos, y de ahí viene un poco el cuestionamiento a la ONU, a la OEA, a todas estas instituciones más bien colectivas, en donde cada cual pesa relativamente lo mismo, excepto los 6 grandes países que son China, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, y Francia, que son los que tienen el veto, por lo menos en la ONU, en la toma de acuerdos. Por lo tanto, eso, según nuestro autor, está cambiando, y por lo tanto aquí es la ley del más fuerte la que se está predominando hoy día, o la que se intenta predominar hoy día. Y frente a esto, bueno, nace el concepto de la multipolaridad a raíz de que una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, se divide la geopolítica en 2 polos, que son obviamente Occidente y Oriente, y posteriormente, en el año 89, con la caída del muro de Berlín, comienza un proceso que se ya conoce como unipolaridad, dado que un solo país o gran nación, como es Estados Unidos, toma el control geopolítico con poder mayoritario sobre el mundo. Hoy día lo que está planteando este escritor es básicamente devolverle a distintos países o núcleos de países la independencia absoluta para democratizar un poco la concentración de poder que tiene Estados Unidos. Es un proceso largo que ya se ha venido haciendo. Por ejemplo, está la UNASUR, está la CELAC, están distintos conglomerados políticos, el G7, que están ya caminando o avanzando hacia este experimento que va a traer una sorpresa muy grande para cuando don Bernardo Candia termine de leer el libro, porque vamos a debatir. Cuando leamos el libro completo vamos a dar nuestra opinión sobre el tema. Así es. Pero efectivamente hay una relación hoy día distinta, diferente, claro, que el mundo está cambiando y que tiene implicancias para nuestro país, porque, por ejemplo, si el Canadá es el principal inversor, y eso puede ser positivo para Chile, porque van a tener que buscar otros mercados que les satisfagan aquellas necesidades que ellos hoy día requieren insumos desde, por ejemplo, países como el nuestro, que son productores de materias primas y que a lo mejor más cobre, más litio, o depende de cómo se oriente Canadá con su industria, para efectos de poder comprar y adquirir esos insumos que son tan necesarios. Y esto a raíz de que China está siendo hoy día muy superior en tecnología a Estados Unidos, y por lo tanto el acuerdo que van a firmar con Canadá significa que la cuota de vehículos eléctricos va a aumentar hacia Canadá, y por lo tanto lo que Trump dice, mire, yo no quiero que China se meta acá, y por lo tanto se alza como una especie de todopoderoso del continente, de tal forma de que eso es muy preocupante, porque da esta sensación de que porque tengo poder puedo hacer lo que yo quiero. Y de hecho él está formando una institución que llaman algo así como Por la Paz, y esa institución no es más que una ONG con $1.000 el que quiera, $1.000 millones con el que quiera inscribirse, invitando a todos los países. Es una reacción las grandes potencias están digamos, bastante más distantes de eso, pero lo que él quiere, que después que deje el mandato, ser él el que conduzca esta institución, de tal forma de que yo creo que todas estas reacciones obedecen básicamente a un nivel de narcisismo brutal. O sea, para terminar con una academia entregando el premio Trompel. Claro, y al final, digamos, ríndanme culto, porque en realidad soy más que Mahoma, más que Jesús, claro, más que... En el fondo, el egocentrismo de una persona que logra construir un imperio económico como lo ha hecho Donald Trump, obviamente trae algunas consecuencias a nivel psicológico, espiritual y mental. Entonces, obviamente, eso es parte del resultado que hay que revisar y analizar, porque no es fácil que ese tipo de situaciones sean parte también de los liderazgos en Chile. Hoy día vemos nosotros, por ejemplo, a un Vlado Milosevic bastante ocupando una posición de Trump, pero a nivel de campamento, pero manteniendo opiniones, disparando a la bandada, levantándose como el líder de opinión con la habilidad de cuestionar a todos los ministros, y la verdad que hoy día está siendo parte de un payaseo nacional nomás. Bueno, el gabinete recientemente nombrado por el presidente electo
es evidente que tiene fortaleza y tiene debilidades. debilidades. Yo creo que a lo menos veo 3, 4 ministros que van a ser bastante cuestionada su gestión. Uno por su personalidad, y es un tema no menor, que es el de vivienda. Poduje tiene las competencias, yo diría, técnicas de sobra. Él es arquitecto, un arquitecto que se ha dedicado al urbanismo y por lo tanto tiene el conocimiento técnico para el tema. El problema es que este hombre no ha mostrado ninguna, yo diría, competencia o habilidad blanda, en donde te va a tener que relacionarse con gente sencilla, humilde. En la horizontalidad, porque él ha demostrado una competencia para relacionarse con las personas. No, ninguna, pero en la horizontalidad, no desde arriba hacia abajo. Claro, porque cuando fue candidato por Viña, todos juraban que iba a ganar, y en realidad con la actitud que tuvo frente a los campamentos y a las ocupaciones fue tan absurda y burda que al final el tipo se automató solo, porque siendo un hombre competente desde el punto de vista del conocimiento técnico, si no tienes habilidades blandas para relacionarte con el otro, en donde requieres tener paciencia o establecer equipos, no, y no solamente equipos, sino que además él como persona tiene que desarrollar las habilidades blandas, porque todo esto pasa por la emocionalidad, no pasa solamente por la racionalidad. No siempre la racionalidad es la que se impone. Y eso es uno de los peligros de que los ministerios o los gobiernos se instalen con un perfil demasiado técnico que pueda generar un cierto rechazo en sectores de la sociedad que esperan estas habilidades blandas más que la solución técnica. Claro, yo veo ahí un problema que puede darse con Poduje, y otro que me parece que fue una imprudencia en realidad, y una provocación para el mundo más, yo diría, autodenominado progresista, que son básicamente las feministas. Nombrar a una persona que no tiene ninguna experiencia política en el Ministerio de la Mujer, y eso es no porque sea, digamos, en este caso del Partido Social Cristiano, que es lo menor. Lo más complejo es que su historia demuestra que no ha tenido ningún desarrollo en algún puesto, cargo, liderazgo en temas, digamos, de esa índole, y por lo tanto eso le puede generar ruido. Los otros dos es el ministro de Agricultura, que partió cuestionado. Me parece que es un hombre muy poco creíble, confiable, y eso significa que lo más probable va a tener muchos problemas con el mundo rural, porque además es un ministro que no tiene ninguna cercanía con la agricultura, y la otra persona que creo que va a ser... Pero encara bonito. Encara bonito. Puede encarar bonito, pero la poesía no te sirve para conducir y liderar un proceso de cambio en el mundo rural. Ahí yo no veo ningún cambio. En el caso de la Jimena Rincón, que la nombraron ministra de Energía, la veo, digamos, que es un ministerio bastante técnico, que ella no tiene las competencias para eso, es abogada, ni siquiera sabe del tema de energía y energía renovable. Por lo tanto, además de ser cuestionada por su trayectoria política. Y en segundo, por último, el otro candidato que me pareció, que no lo digo yo, lo dicen los propios dirigentes de la minería, nombrar a un ingeniero agrónomo como viceministro de Economía y de Minería, me parece que fue un poco complejo, porque es una persona que no tiene ninguna cercanía con el mundo minero, siendo la minería uno de los principales, yo diría, sustentos del Estado de Chile. Es decir, si no tienes un ministro con conocimiento técnico y además con las habilidades políticas para conducir ese proceso, es complicado. Bueno, yo creo que hay que tomarlo positivamente como una coalición de gobierno, un grupo de ministros que van a asumir el desafío de adoptar una etapa transicional en torno al gobierno que se está quedando atrás, puesto que las capacidades técnicas, las habilidades blandas de los ministros recién nombrados por José Antonio Kast superan con mucho las habilidades blandas y las capacidades técnicas de los ministros dejados por Gabriel Boric. Yo no sé, no sería tan así. Yo creo que no hay, yo no veo... Se ha cuestionado a los embajadores, por ejemplo. Claro, pero mira, este va a cometer los mismos errores de nosotros. ¿Por qué? Por una cosa muy simple, Claudio. El poder es complejo.
en el discurso previo en la campaña acá siempre dijo que había que reducir los ministerios, a lo menos a 15. Bueno, prueba de ello que tuvo que nombrar 25 ministros porque en esto existen pocos sombreros y muchas cabezas. Por lo tanto, no se redujo ningún ministerio. Por lo tanto, yo no veo ahí cambio sustantivo. Y las embajadas, para que hay un porcentaje no menor que se usa como compensación electoral para aquellos que no fueron elegidos. Entonces yo no, de ese punto de vista no veo ningún cambio porque para mí la historia sí importa. Y la historia demuestra que ningún gobierno ha hecho cambios sustantivos. Pero nosotros no vamos a tener embajadores a pata pelada arriba de las limusinas. Bueno, pero mira, ese cabro, a pesar de esa embarrada que se mandó en España, fue el que más gestionó recursos de inversionistas de España en Chile. Es curioso, porque cuando tú quieres, digamos, el embarrarle la película a uno, pero mira, más allá, otra cosa con guitarra, y hasta el momento aquí los pecados se siguen cometiendo exactamente los mismos, y por lo tanto no hay ningún cambio sustantivo. ¿Estamos defendiendo al embajador de España? No, siendo realista nomás, porque la gente también tiene que saber que el tipo hizo cosas buenas. Claro. Y la gente se queda con lo malo. Pero el gobierno no ha difundido las cosas buenas que hizo su embajador en España. Porque no ha tenido la capacidad. Claro. Si este es un gobierno que cree que las cosas se saben porque el Espíritu Santo tiene que revelarlas. No, tienen los medios de comunicación. ¿Y para qué estamos con lecera? En Chile los medios de comunicación los maneja la derecha. No hay ningún medio... Yo eso siempre he tenido una crítica con respecto, porque efectivamente los medios de comunicación, los dueños son de derecha, pero los periodistas que trabajan son de izquierda. Sí, pero entonces ellos saben cómo sesgar, y la editorial es el artículo menos leído de todos los medios de comunicación. Sí, pero puede marcar la línea, pero hoy día el periodista se autoempodera porque en Matamala ha dicho barrabasadas que nunca le han cuestionado ni le ha significado ningún tropiezo en su carrera o en el desarrollo de su carrera profesional. Pero mira, Matamala no es un hombre de izquierda. No es, simpatizante. No. Ultra. No es. Y pues la gente, digamos, que sabe lo que la gente no tolera es la diferencia, la discrepancia fundada. Porque uno puede leer sus artículos y discrepar de ellos, pero tienes que hacerlo con fundamento. Claro. No porque me caiga mal. Yo vi este reportaje que hace de la bonanza económica en Venezuela. Entonces, la discrepancia se mantiene hasta los días de hoy. Es que eso hay que demostrarlo con antecedentes. Por ejemplo, él no puede decir que bonanza de qué, cuando el 70% vive bajo la línea de pobreza. Pero él hizo esto, entonces, más parecido a un lavado de imagen de la economía venezolana en su momento. Bueno, pero y eso se hace por qué, por amor al arte o porque existe un ideario comprometido con... Pero el hecho concreto, que cuando uno tiene que... Si yo quiero de verdad rebatirle, es decirle, mire, explíqueme entonces por qué tienen el 70% de su población bajo los niveles de pobreza. Igual le pasa a Milei. ¿Por qué tiene el 45% bajo el nivel de pobreza? Si lo ha hecho tan bien, porque es tan brillante. ¿Por qué está tan cuestionado? ¿Por qué no muestran los medios de comunicación en Chile las protestas que tienen en Argentina producto, digamos, del gobierno de Milei? Aquí no se muestra nada de eso. Aparece una cosita pequeña, redujimos la inflación. Este año tuvimos un 35% de inflación. A Chile lo cuestionan porque tiene 3,5%. Pero la realidad económica de Argentina era mucho más dura y más difícil que la que está. Es que es fácil bajarla de 500 a un 30. Claro. Lo que es difícil es mantenerse en el 3,5. Claro. Eso sí que es difícil. Porque tienes que tener un manejo macroeconómico estable. ¿No lo ha hecho bien Milei? ¿No lo ha hecho bien Milei desde su punto de vista? Si tienes un 45% de pobreza, la pobreza tú no la eliminas por decreto. Pero ¿es heredado esto? No, ¿O esta es la pobreza nueva que creó? Él aumentó la pobreza. ¿Y por qué la aumentó? Porque despidió gente de la verdad pero no tiene trabajo. No, pero es que eso es diferente, porque hoy día, por ejemplo, se prevé que la salida de Gabriel Boric va a dejar 100.000 funcionarios públicos menos. ¿Cuántos serán? ¿25.000? ¿15.000? ¿10.000? ¿5.000? Pero va a aumentar en 5.000 o en 3.000. Mira, la derecha va a contratar exactamente el mismo número que tiene. Si esa es la realidad. O sea, salen uno y entran otro. O sea, ejemplo de aquí de Puerto Montt, es cercano. Contrataron 350 personas. A mí me gustaría que la gente ligada a los gremios o que simpatiza
o que simpatizan con el gobierno de Gabriel Boric pudieran transparentar cuáles son los programas que eliminó, programas sociales que el gobierno de Gabriel Boric ha eliminado el último mes, y cuánta es la cantidad de personas que ellos han decidido desvincular. Van a salir los que tienen que salir, que son las personas de confianza. Esa es la gente que tiene que irse el 11 de marzo. Y siempre ha sido así, Claudio. Si lo demás es pura poesía. Bueno, yo tengo una visión diferente, en el sentido de que sí se están eliminando algunos programas sociales en algunos órganos de gobierno, que van a afectar y van a rebotar a partir del mes. Mira, el marco presupuestario, Claudio, es aprobado por el Congreso y ahí están todos representados. Claro. Y si lo aprobaron, porque están de acuerdo. O la negociación fue mala. Bueno, pero ya es otro cuento. Entonces, ahora, cuando tenemos la ineptitud de una clase política que hoy día está preocupada de otro tipo de cosas, de que porque mira, uno podrá criticar el Parlamento, pero no es gente tonta. Sabe lo que está acordando, así que no. No, pero ahí también hay una discrepancia. Yo conozco unos diputados de la UDI, como el diputado Moreira, por ejemplo, que no es ninguna lumbrera intelectual. Entonces no me diga que no hay gente tonta. Pero es un hombre que ya conoce su tema. ¿Cuánto tiempo ha sido parlamentario? Toda su vida, desde que creo yo. No, Iván, el hermano chico de Iván Moreira. Pero mira, es gente que va, muchos de estos parlamentarios lo que hace va a levantar la mano. ¿O Naranjo, usted considera que él era un parlamentario brillante? Naranjo, mira, el Naranjo podría uno discrepar de él, pero un tipo con una formación sólida, un tipo con un magíster él es ingeniero agrónomo, preparado, no es cualquiera. Uno puede discrepar de esa gente que opina distinto a ti. Tienes que aprender eso y aceptar el pluralismo. Te cuesta mucho. Bien, hermano Candia. Veamos otra cosa que es importante también, que ha estado en la palestra, y del que sí, de forma efectiva y eficiente y eficaz, usted nos puede dar cátedra, que es con respecto al manejo de la emergencia. Hoy día estamos frente a una situación de emergencia en el norte del país a raíz de los incendios. Usted, en su calidad de gobernador en su momento determinado, también debió enfrentar emergencias y sabe cómo funciona el aparataje. ¿Cuál es el diagnóstico? Mira, yo creo que fueron dos hechos que me tocó enfrentar, uno como gobernador y otro como alcalde. Como gobernador fue el volcán Chaitén, que nos tocó recepcionar acá a nosotros más de 130 personas que venían de Futaleufú. Y por lo tanto, esa evacuación fue muy exitosa, porque se hizo preventivamente, en poco tiempo, y fue un caso de estudio que le permitió al ex intendente Galilea pasearse por todo el mundo dando cátedra sobre el tema, porque efectivamente funcionó bien. ¿Pero por qué funcionó bien? Porque el volcán, cuando hace explosión, tuvo la gente el tiempo suficiente como para ser evacuada. Se evacuaron, imagínate, 6.000 personas. Fue progresiva, fue un incidente progresivo. Claro. 6.000 personas, y eso no es menor, trasladarlas a través de de disponibilidad de barcos que había en ese momento, y además reubicarlas en Puerto Montt, Osorno y en otras comunas de Chiloé. Es decir, funcionó bien eso. Y Chile todavía no está tan preparado como para enfrentar emergencias de esa magnitud, porque una cosa es la evacuación, otra cosa es dónde los instalaba, y ahí se vieron dos cosas que había que cumplir rápidamente. Una, eran los albergues, habilitar el albergue, y posteriormente esa gente que está en el albergue, buscarle un domicilio. Había que arrendar casa, y ahí hubo obviamente un trabajo preventivo más la entrega de las ayudas correspondientes. Y yo creo que eso es una buena experiencia, a pesar de las pocas herramientas que se tenían en esa oportunidad, porque todavía ahí funcionaba la UNEMI. Y el segundo hecho que a mí me tocó, por ejemplo, fue un incendio en San Juan de la Costa, en el sector de Purrehuen Alto, y fue un incendio que se vio un aparataje del Estado que yo no había visto antes. O sea, ahí tuvimos 5 helicópteros trabajando, tuvimos un avión tirando agua, y eso, digamos, antes Chile no lo tenía. Hoy día Chile tiene 72 naves que se pueden usar en este caso de incendios forestales, y tiene el sector privado 60 vehículos que puede movilizar. Además, se fortalecieron las brigadas. ¿Dónde hay debilidad todavía? Claro, yo por lo menos lo que me tocó observar en San Juan de la Costa, Bombero no está preparado para enfrentar, yo diría, incendios forestales.
O sea, ahí Bombero tiene que tener brigadas para enfrentar, porque esto ha cambiado. Es decir, el clima ha cambiado, los vientos hacen su trabajo también y la temperatura. Por lo tanto, cuando tú tienes cuando tú tienes, por ejemplo, mucha lluvia en el invierno, vas a saber que tienes un pasto creciente que se va a desarrollar en primavera. Pero ese pasto, el día de verano, va a ser una yesca. Y por lo tanto, si tú no aplicas medidas tan sencillas, y ahí viene por ejemplo, la incorporación de la participación ciudadana. Si la gente no se preocupa de tener su casa desmalezada, con áreas de seguridad, no tener árboles sobre la casa. Y aquí hay dos elementos que uno observa. Primero, las forestales no entienden, y ahí el Estado tiene que tener mucho más rigurosidad, es decir, obligarlo a que tú no puedes tener plantación de árboles como el pino y eucalipto en esa zona a una cantidad de la población. De poblaciones cercanas, porque esa ¿Hay una norma, alguna norma que establezca distancia? Son 20 metros, pero eso es insuficiente. 20 metros nada. Nada, o sea, tienes que ampliar el radio. Y muchas veces esos 20 metros, Claudio, las forestales no lo respetan porque CONAF no tiene la capacidad de fiscalización. Si no hay denuncia, no la fiscaliza. Y por lo tanto tú tienes que tener una norma o una normativa que te permita mayor resguardo, porque de verdad las condiciones ya cambiaron y nosotros vamos a tener muchos más siniestros forestales porque las condiciones climáticas cambiaron. Vamos a tener muchas veces mucha lluvia en invierno, intensiva, harto pasto y por lo tanto yesca para el verano, y eso le incorporas, por ejemplo, el elemento del ciudadano que no se preocupa de limpiar Yo vi una casa, por ejemplo, un cabro joven, no me acuerdo si era de Penco, pero la casa estaba arriba de un cerro y el entorno estaba lleno de pasto. Él con una mangarita y un balde tirándole agua. ¿Qué hace si lo que él debió haber hecho antes es limpiar todo el entorno de su casa? Porque de así tú te proteges. Y lo otro que se echa de menos es la conectividad. Es decir, tienes que tener caminos expeditos, vías de evacuación. Y eso quedó demostrado que nosotros no tenemos planificación territorial. Es decir, Penco, Las Parras y la otra ciudad de Iquén, en el fondo se quemaron porque las vías de evacuación eran insuficientes y tampoco tenías tú un espacio de su entorno más inmediato limpio. Y esos son tres elementos que jugaron en contra. Pero también ahí hay que ver el recurso humano. O sea, yo creo que Bomberos debería darle una vuelta a esto, pensar cómo formar brigadas especiales, porque todas estas mangueras que usas tú en el radio urbano para ir a apagar no sirven, no tienen la misma composición. Claro. Ahora, hay que tener en claro sí que Bomberos es una institución sin fines de lucro, privada, que su función es combatir el incendio estructural dentro de la ciudad. Claudio, con mucha ayuda del Estado. Claro. Mira, nosotros, todos los municipios les traspasan recursos, o sea, Bomberos no se puede quejar. Mira, nosotros con todo nuestro marco presupuestario pobre, le pasamos todos los años 16 millones. Tienen un fondo especial en el gobierno regional. Todos los años están cambiando sus vehículos. Por lo tanto, tú tienes una capacidad instalada en Bomberos de recursos y de elementos de combate. Ahora, lo que tienes que orientar adecuadamente, ¿de qué te va a servir en San Juan de la Costa tener bomberos cuando ninguno llega a apagar un incendio? Claro. Si al final ahí tienes que tener dos brigadas especiales para los accidentes de tránsito, que también hay que rescate náutico de auto, y el tema de los incendios forestales. Claro. Ese es el problema. Claro, pero yo lo responsabilizaría a Bomberos porque son un organismo voluntario. La cantidad de recursos que reciben aparentemente puede ser mucho, pero el Estado no sería capaz de solventar un ejército de 100.000 hombres en el territorio nacional con todos los costos que ello implica. Mira, si no es una crítica, es simplemente una observación que es válida. Ahora, yo recuerdo en cierta oportunidad por qué no había en Bomberos en Osorno una discusión, un grupo de rescate para las personas que caían en el río. Hoy día hay varios organismos que son independientes de Bomberos que funcionan. Y la respuesta era porque los costos de ¿quién los asume? En cuanto a la salud, en cuanto al tiempo hora-hombre. Entonces, si hoy día CONAF tiene esa misión de combatir el incendio, es CONAF el que tiene que ser fortalecido, ¿no, Bomberos? O sea, ambas instituciones, porque en esto todos salen a ayudar. Tú no sé si viste cuando venían de Santiago en la cantidad
Es impresionante de que carros bomba, que en el fondo no sé si eran tan útiles en el lugar in situ, dado que es un incendio forestal. Bueno, yo mantengo esa visión con respecto al tema de bomberos. Esperamos mucho de los bomberos y poco lo que se colabora. El costo de bomberos es carísimo. La hora hombre. Y esto sí es una crítica, que hay una tendencia a que tener los carros de punta. O sea, yo he visto acá actitudes de algunos dirigentes de bomberos en donde si no le compraste el carro que cuesta 1.000 millones porque ellos quieren ser los primeros en tenerlo, me parece absurdo comprar ese tipo de carro tan caro cuando tenéis otras cosas más urgentes. ¿Dentro de bomberos? ¿Como cuál, Sí, por ejemplo? Acá, por ejemplo, que querían un carro especial con una escalera, no sé qué tanto. Sí. ¿Para qué? Bueno, eso yo lo cuestionaría, porque lo que el Estado debiera hacer y los gobiernos de preocuparse es de bajar los cableados eléctricos que hoy día impiden el despliegue de la escalera mecánica en los edificios céntricos, por ejemplo. Esa debe ser una preocupación. Yo creo que esta cosa es media infantil, de tener el último carro. Es como Pero usted tiene que reconocer que hay comunidades, porque los carros se van heredando, no es que el carro se venda, los carros se van traspasando dentro de las distintas comunidades. Yo puedo dar fe de nosotros teníamos una comuna pequeña, chiquitita, y los tipos tenían una cantidad de carros espectaculares. ¿Y eso se compraba con plata del Estado? Estados Unidos y claro, anda a Estados Unidos y ves cuáles son los carros que tienen. Estuve en San Francisco, pude verlo. Y no tienen nada que envidiarle. San Juan de la Costa, Río Negro. Bueno, un saludo de todas formas cariñoso a bomberos de Chile por el trabajo que hacen. No, mira, nadie está desconociendo el aporte que hacen, pero seamos racionales. Y esa sería una discusión interesante con bomberos. Claro. ¿Cree usted? Pero ¿por qué no? Todo es discutible, todo es conversable. Pero te iba a plantear el tema de la ministra Evangélica, pero ya creo que quedaron cortadas las relaciones con los bomberos. Así que nos preparamos para el culto del domingo con el hermano Candia. Vamos a seguir orando para que el hermano Candia vuelva con los brazos en alto y rendidos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Bernardo, por compartir los temas aquí con nosotros. Esto es Contrarreloj a través de Semanal Local. Tenga usted buenas tardes.